Imagina despertar mañana en un mundo cubierto totalmente por arena. ¿Qué pasaría si la Tierra se convirtiera en un gigantesco desierto como Arrakis, el legendario planeta de la saga Dune? Aunque parezca ciencia ficción, Frank Herbert, el creador de esta icónica novela, se inspiró en lugares reales y experiencias auténticas. Herbert estudió desiertos como el Sáhara y exploró cómo la naturaleza extrema modela a las sociedades humanas. En Arrakis, el agua es tan escasa que cada gota se convierte en tesoro, y sobrevivir depende de adaptaciones inteligentes. Algo muy parecido ocurre en nuestro mundo, donde plantas como los cactus almacenan agua para sobrevivir largos periodos de sequía, y algunos animales, como los escarabajos del Namib, aprovechan hasta la humedad de la niebla para beber. Uno de los detalles más fascinantes de Dune son sus gusanos gigantes de arena, criaturas extremas que recuerdan mucho a los organismos reales que habitan entornos aparentemente imposibles, desde las profundidades marinas hasta los salares más áridos. Estos gusanos están relacionados simbióticamente con la especia melange, una sustancia que potencia las habilidades humanas. Esto tampoco es tan extraño. Nuestro propio planeta ofrece sustancias psicoactivas naturales como ciertos hongos o plantas que alteran nuestra percepción. La adaptación humana es otra clave importante. Los Fremen, habitantes del planeta desértico, usan trajes especiales que reciclan el agua del cuerpo, algo que podríamos comparar con nuestras propias tecnologías de reciclaje o incluso las técnicas tradicionales usadas por comunidades que viven en condiciones extremas en la Tierra. Más allá de la tecnología, lo crucial en Arrakis es un conocimiento profundo del ecosistema, respeto por el medio ambiente y estrategias sostenibles para vivir en equilibrio. Pero, ¿sería posible transformar un planeta entero? En Dune se habla de terraformar Arrakis, es decir, convertir un desierto total en un mundo habitable con vegetación y agua. Aquí en la Tierra, también soñamos con algo parecido. Técnicas avanzadas como la captura de CO2 o crear oasis artificiales están siendo consideradas seriamente ante la crisis climática que vivimos hoy. Porque la realidad es que nuestro planeta enfrenta ya desafíos parecidos a los de Arrakis. El cambio climático está aumentando las zonas áridas, expandiendo desiertos como el Sáhara. Ya hay lugares donde antes crecían bosques y ahora solo hay polvo. Nuestra adaptación, por tanto, no solo es ciencia ficción, es una necesidad inmediata que requerirá ingenio, tecnología y una gran dosis de resiliencia cultural y ecológica. Al final, lo que Dune nos muestra claramente es mucho más que gusanos gigantes y desiertos interminables. Es una reflexión sobre cómo la naturaleza determina nuestras vidas y hasta qué punto nuestra propia supervivencia depende de entender, respetar y convivir con nuestro entorno. Y ahora, piensa en esto. Si mañana te levantaras en un planeta completamente seco y arenoso, ¿estarías listo para adaptarte?